Bienvenidos a Memorias del Volcán. Mi nombre es Raimundo Padilla Lozoya, soy profesor investigador de la Universidad de Colima y doctor en antropología. Y el día de hoy les voy a platicar acerca de la influenza española del año de 1918. La influenza española fue una epidemia muy mortal que abarcó prácticamente a todo el mundo. Se estima que murieron un promedio entre 60 y 100 millones de personas. Sin embargo, es muy difícil cuantificar con precisión por las dificultades que se tenían en ese entonces para diagnosticar primero el padecimiento, la falta de instrumentos para identificar qué estaba causando esa mortalidad y además porque no se contaba con médicos con la capacitación adecuada para identificar cuál era la causa de muerte. A Colima llegó esta epidemia a principios de octubre. ¿Sí? Algunos registros indican que el periodo de mayor infectación y de mayor mortalidad estuvo en noviembre y diciembre. Sin embargo, desde octubre ya tenemos evidencia de casos de incrementos de padecimientos o coinfecciones asociadas con la gripe española. ¿Cómo se identifica la gripe española a través de la historia? Hay que referirnos un poco a los documentos y a los archivos. No existe un expediente específico, por lo tanto toda la documentación está dispersa en el archivo histórico del municipio de Colima, en el archivo histórico del estado de Colima, en el archivo del registro civil y en otros repositorios de la región. Entonces, para reconstruir qué fue lo que sucedió es necesario recolectar todas las piezas e integrarlas como si fuera un rompecabezas. Con eso podemos construir una historia cronológicamente y poderla contar con algunos detalles que nos ayudan a entender cómo respondió la sociedad. ¿Qué pasaba en Colima en 1918? Se tenía un gobierno pobre, un ayuntamiento también pobre, que contaba con un grupo de políticos que tenían un vínculo muy estrecho con la oligarquía local y que respondían ante los conflictos por medio de la violencia. Tan es así que en ese periodo surge la llamada Acordada, que era un grupo de hombres, 30 hombres en 30 caballos con 30 carabinas 30-30, permiso para matar, y apoyados económicamente por el grupo de hacendados y de la oligarquía local. Era un gobierno que pretendía ser revolucionario, pero que en realidad estaba muy vinculado con la oligarquía. Los profesores tenían sueldos caídos, exigían de manera reiterada ante el gobierno del ayuntamiento municipal que se les pagaran esos salarios retrasados, y al presentarse la epidemia, una de las opciones para obtener recursos fue realizar la feria estatal. Esto fue contraproducente porque la feria permitió la reunión de muchas personas y obviamente un mayor contagio que se vio representado entre 10 y 15 días después con un incremento de mortalidad. En este periodo, 15 días después de la feria, es donde observamos a través de la gráfica de mortalidad el mayor número de fallecimientos asociados innegablemente a la realización de la Feria Estatal de Colima. ¿Cuáles eran las capacidades para enfrentar esta epidemia? Primero hay que entender que en este periodo no se comprendía el concepto de prevención, es decir, no había ningún sistema que permitiera organizar algún tipo de respuesta más o menos coordinada. Entonces mucha respuesta fue realizada de manera improvisada. Primeramente hay que reconocer aquí que el gobernador Felipe Valle envió telegramas al norte de México y al occidente de México para solicitar información y preguntar qué estaba pasando con relación a la epidemia y cómo se le estaba enfrentando. Recibió correspondencia de los gobernadores de otros estados y le informaron que ellos estaban padeciendo el impacto de esta epidemia asociada a gripe, a dolores de cabeza, a malestares en la nariz y la garganta, y que finalmente causaba la mortalidad de las personas. Con esa poca información, el gobernador reunió a un grupo de personas y
planearon qué realizar. Y una de las primeras acciones fue obtener recursos para poder implementar algún programa, alguna estrategia en particular. Pero se dieron cuenta que no era tan fácil porque no existían disposiciones legales para que el gobernador pudiera actuar. Entonces solicitó ante el Congreso un permiso, el Congreso le rechazó la autorización al gobernador porque él solicitaba la posibilidad de transferir recursos de otras partidas para incorporarlo al rubro de sanidad. Le rechazaron la propuesta al gobernador Felipe Valle y 15 días después de un acalorado debate, finalmente le autorizaron poder disponer de recursos públicos para responder ante la emergencia. Esos 15 días sumados a los meses anteriores en que ya se estaba presentando la epidemia en distintos estados del país fueron definitivos para poder contener de alguna manera la epidemia. Sin embargo, pues existían otros factores que hacían imposible retenerla o contenerla, ¿sí? Principalmente, otro de los factores importantes es que se desconocían las causas de la influenza. Se creía que era una bacteria y entonces se le intentaba atacar por medios higiénicos y sanitarios, por medio del lavado de las calles, de las casas, de los muros, de todos los espacios públicos. Entre los decretos más importantes que promovió el gobernador Felipe Valle fue clausurar toda la actividad pública, es decir, cerró el teatro, cerró cine en todo el estado de Colima, cerró todos los eventos o cancelaron todos los eventos públicos. Además ordenó que un equipo especializado en limpieza se dedicara a desinfectar y a sanitizar todos los espacios públicos, las bancas, principalmente los sanitarios, los excusados que se encontraban tanto en los edificios públicos como en las viviendas particulares. Y para poder cumplir con ese propósito, pues nombró una serie de inspectores, representantes de los barrios, para que acudieran a cada una de las viviendas y diariamente entregaran un informe por la mañana en una reunión con el gobernador y parte del gabinete para ver en dónde se estaban presentando los casos, pero también para revisar cómo se estaba interviniendo y realizando la labor de sanitización. Este trabajo de organización coordinado por el Ejecutivo Estatal fue muy importante porque sin duda ayudó a crear un hábito más higiénico, tan así que en este periodo también se decretó la quema de basura, barrer las calles y regarlas por la mañana y por la tarde y después quemar la basura, porque también se tenía la idea de que este humo ayudaba a purificar. En las viviendas también se solicitó que se pintaran los muros con cal y también apoyó con recursos al Hospital Civil y la contratación de personal que diera apoyo al equipo de médicos que se encontraban en el Hospital Civil. Uno de los espacios donde podemos notar las mayores carencias frente a la influenza española es sin duda el Hospital Civil. Era dirigido por el doctor Miguel Galindo y un grupo de enfermeros que se vieron contagiados en las primeras semanas de que apareció la influenza. Algunos de ellos fallecieron. Ante esa situación, el doctor Miguel Galindo le escribió una carta al gobernador para informarle qué era lo que estaba pasando. Le dijo que él también estaba contagiado y entonces solicitaron apoyo a la federación y mandaron unos pasantes para que apoyaran al Hospital Civil. Sin embargo, también ellos fueron contagiados. No fallecieron, pero sí no pudieron estar activos plenamente en sus labores porque estaban enfermos. Entonces, esto nos habla de que existían muchas carencias, tanto en términos médicos como organizativos. Hay que recordar también que los médicos no tenían idea clara de contra qué se estaban enfrentando, no sabían que era un virus, entonces pensaban que era una bacteria y las recomendaciones eran de tipo sanitario, higiénico. Como parte de las respuestas ante la epidemia, se organizaron un grupo de personas para hacer rondines por la ciudad e identificar los lugares en donde se encontraban enfermos o fallecimientos asociados a la influenza. Una vez que identificaban las viviendas, se marcaban estas con pintura amarilla para que los vecinos pudieran identificar
dónde había estado alguna persona contagiada. También era importante que los médicos acudieran a los lugares donde había infectados, porque esto les permitía diagnosticar si había estado contagiado con influenza o había fallecido por algún otro mal. Sin embargo, el temor de contagiarse hacía que tanto el juez del registro civil como los médicos no ingresaran a la vivienda y no tuvieran contacto con el enfermo o con el fallecido. Entonces diagnosticaban, ¿sí?, estimaban la causa de muerte en función de lo que los familiares podían decirles. Esto era un problema porque no permitía identificar exactamente quiénes sí morían de la influenza y quiénes no. Además, otra de las disposiciones del gobierno fue prohibir los velorios. En cuanto fallecía una persona, inmediatamente tenía que ser remitida al panteón, había que darse aviso al registro civil, al juez de registro civil, para que enviara al panteonero y dispusieran de un automóvil para su traslado. El panteonero, que tradicionalmente había trabajado muchos años en el panteón municipal, pues falleció también contagiado. Tuvieron que contratar un nuevo panteonero que hiciera las labores, incrementarle al doble el sueldo, porque no cualquiera quería hacer esa labor sabiendo que existía un alto riesgo. Los médicos también sufrían de complicaciones para diagnosticar a los contagiados y a los fallecidos por la influenza española, y era mucho su miedo, tan así que cuando llegaban a una vivienda y sabían que alguien había podido estar contagiado con este mal, preferían mantenerse a distancia y entonces diagnosticaban o estimaban este padecimiento en función de lo que los familiares les podían decir. Esto genera un subregistro en el número de contagios y de fallecidos en este periodo. Sin embargo, es importante que a nivel estatal podemos estimar el número de fallecidos por medio de las actas de defunción. Las actas de defunción indican distintas coinfecciones como causa de fallecimiento, pero están asociadas a problemas broncorrespiratorios. Por ejemplo, neumonía, bronconeumonía, gripe, resfriado, calenturas. Entonces estos padecimientos pueden estar vinculados plenamente con la influenza. Si se observa solamente en la gráfica de la mortalidad el número de fallecidos explícitamente por la influenza, el número ronda los 400, 500. Pero si se suman estas coinfecciones que están vinculadas con la influenza, el número de fallecidos anda en 1,200 personas. Como lo digo, es difícil estimar con precisión porque no existía un diagnóstico, porque no existía una determinación clara con respecto al fallecimiento de cada una de las personas. La influenza española fue una pandemia que puso a prueba las capacidades de los ayuntamientos y de los gobiernos estatales y federal. A nivel federal, el presidente Venustiano Carranza organizó un equipo de médicos especialistas para que lo ayudaran a tomar decisiones. Afortunadamente, la correspondencia en este periodo fue fluida a través del telégrafo. No se contaba con otros recursos más tecnológicos, pero el telégrafo funcionó bastante bien. El gobernador tenía la posibilidad de escribir telegramas que eran respondidos de manera inmediata o casi inmediata, cuando mucho al siguiente día. Así ocurrió el 8 de noviembre cuando llegó al estado de Colima el doctor colombiano León Gottlieb, que era un especialista médico muy reconocido y se ofreció para brindar apoyo para contener la pandemia. Presentó sus cartas, sus currículum, ¿sí? Y inmediatamente fue reconocido y le ofrecieron el puesto de representante de sanidad en Manzanillo. Una de las disposiciones que implementó el doctor Gottlieb fue reunir a las personas representantes del puerto para que pudieran dialogar y llegar a acuerdos acerca de cómo enfrentar la influenza española. Una de las disposiciones que implementó el doctor Gottlieb junto con el grupo de manzanillenses que se pusieron de acuerdo para realizar acciones contra la epidemia fue solicitar al gobernador por medio de una carta el uso de petróleo crudo para vaciarlo sobre la laguna de Cuyutlán y contener la influenza española.
Ellos creían que de ahí emanaban las bacterias que estaban causando la mortalidad de los manzanillenses. El gobernador recibió la carta, la envió al presidente Venustiano Carranza, quien contaba con mejores asesores, y 2 días después le respondieron al gobernador pidiéndole que agradeciera los servicios del doctor Gottlieb y que lo pusiera de regreso en un barco hacia su país. Afortunadamente, la acción que se proponía pues no funcionó, y esto permitió que se evitara un ecocidio en la laguna de Cuyutlán. La influenza española es una pandemia que nos demostró que toda la humanidad puede ser vulnerable ante una misma amenaza. Por primera vez se documentó cómo puede afectar un mismo virus a toda la población del planeta. Actualmente estamos padeciendo un fenómeno muy similar, un desastre de enormes proporciones que cambiará buena parte de la historia actual, de la historia reciente que veníamos construyendo con relativa armonía y con relativa tranquilidad. Sin embargo, la experiencia de 1918 como la experiencia actual crearán una serie de cambios determinantes en la administración y en el manejo de este tipo de padecimientos. Sin duda mejorarán las formas de identificar estos virus y de enfrentarlos. En 1918 no se conocía cuál era la causa que estaba causando la mortalidad, tan así que fue hasta el año del 2006 cuando se identificó por medio de 2 cadáveres congelados, un soldado y una mujer mongol, que tenían el mismo padecimiento y que esta era la influenza española. Bueno, también es importante mencionar que en la historia de Colima han ocurrido distintas epidemias. Entre los padecimientos más comunes se encuentra el cólera morbus, la viruela, la fiebre amarilla, la varicela, el matlazáhuatl y recientemente también el dengue, el zika y obviamente el H1N1. Este virus, el H1N1, fue el causante de la influenza denominada española de 1918. No fue una pandemia que inició en España, aunque tenga el nombre de fiebre española. Sin embargo, los españoles fueron los primeros que identificaron la causa de la mortalidad y a ellos se les adjudicó el origen de esta pandemia. Pero en realidad la documentación histórica indica que inició en un campamento de soldados en Kansas y que a través de un cocinero que se encontraba enfermo transmitió el virus a los alimentos que ingirieron los soldados, y estos soldados fueron a Europa en el contexto de la Primera Guerra Mundial, y así fue como transmitieron el virus a otros soldados. Se estima que murieron más soldados por la influenza española que en enfrentamientos bélicos. En el estado de Colima la influenza española fue terrible, pero como todo mal tuvo un fin. Este fin llegó a finales de diciembre, cuando el gobernador Felipe Valle autorizó la realización de una novillada. Así, con la reunión de muchas personas disfrutando un espectáculo, concluyó este periodo trágico en la historia del estado de Colima.